Bueno, buenas tardes, buenos días a los que estén conectados al otro lado del océano, a los compañeros de Argentina, Uruguay, no sé si hay de algún otro país más. Mi nombre es Isabel Martínez Hervás y soy la bibliotecaria del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés. Antes de empezar, me gustaría en primer lugar agradecer vuestra asistencia, como no, y por supuesto agradecer a Walter Kluber, en especial a Erika y a Maurice, el patrocinio de este ciclo formativo que organiza nuestra Asociación de Profesionales de Bibliotecas de Ciencias de la Salud de la Comunidad de Madrid, Bibliomat Salud. También, si me permitís, me gustaría recordar que la asistencia al 80% de los seminarios de este ciclo, Vacúnate contra la desinformación, os da derecho a obtener un certificado de asistencia. Toda la información se encuentra en la web de Bibliomat Salud y desde allí ya os podéis inscribir al próximo seminario que tendrá lugar el 26 de mayo. Introduciendo un poco el tema que vamos a abordar hoy, decir que la ciencia que no se publica no existe es toda una obviedad, pero no hay que olvidar que esa presión por publicar, la famosa expresión publicar o morir, produce en diferentes ámbitos laborales una serie de problemas como la omisión de una metodología transparente en algunos de los trabajos que nos encontramos, conflictos de intereses, publicaciones redundantes, problemas y conflictos con la autoría y coautoría. Vamos a decir la verdad, ¿quién no se ha parado a pensar alguna vez si realmente estaba contribuyendo de una manera sustancial a la elaboración de una futura publicación para merecer formar parte de su autoría? Y esto solo en lo que respecta a los autores, pero ¿y los editores? ¿Y su responsabilidad? Ellos deben demostrar el reconocimiento y la importancia de la valoración ética de los contenidos que publican o están exentos. Creo que todos estaremos de acuerdo en que los criterios éticos deben regir cualquier tipo de investigación. Según Manuel Galán Amador, la búsqueda de la verdad y la honestidad deben prevalecer sin distorsionar los fenómenos hallados para beneficio personal o intereses a terceros. Pues bien, de todo esto y de mucho más nos va a hablar esta tarde Maribel Domínguez de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá de Henares y nos va a aclarar, estoy segura de ello, todas nuestras dudas que podréis ir enviando al chat, que no sé si lo voy a poder ver yo, pero a lo mejor mis compañeros sí, y que al finalizar su charla os transmitiremos. Sin más, os doy la bienvenida a este cuarto seminario, Ética en las Publicaciones, y paso la palabra a Elena Primo, que nos presenta a la ponente. Tienes la palabra, Elena. Bueno, tenemos, como ha dicho Isabel, a nuestra compañera María Isabel Domínguez Aroca en esta cuarta sesión de las 9 sesiones que constituyen estos webinarios, y vamos a empezar hablando un poco de su formación. Su formación está ligada a distintas universidades. Empezó en la Universidad de Valencia a final de los años 70, y luego estudió en la Universidad de Alcalá y en la Universidad Complutense de Madrid. Luego su carrera profesional ligada a nuestro área empezó a finales de los años 80 como facultativa de archivos y bibliotecas, y luego ya pasó al área nuestra de ciencias de la salud, en la que ha permanecido 10 años, y actualmente es su directora de coordinación y logística de la Biblioteca Universitaria de Alcalá. Aquí tenéis, aunque en su currículum tiene muchos, ha participado en muchos grupos de trabajo y ha sido muy activa. Os pongo solo en las 3 últimas actividades que está actualmente. Está en el Comité de Ética, Investigación y Experimentación Animal de su universidad. Es vocal del Comité Ejecutivo de Bibliomat Salud de nuestra asociación, y también está en el Comité Científico de la revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud que edita la Universidad de Alcalá. Aquí tenéis, para el que quiera luego ver en la grabación, todos los perfiles que tiene en Internet, tiene ORCID, todos los que aconsejamos a nuestros usuarios, los tiene ella también, y podéis ver más de su carrera profesional y sus intereses. Aquí, como he hecho otras veces, he hecho una nube de palabras a partir del currículum que me pasó, y como veis, destaca mucho los términos de formación, universidad, implementación, comunicación, y luego también del ámbito de las bibliotecas. Y como veis también en los últimos,
en la parte de arriba de la nube, términos relacionados con los que nos va a hablar ahora en su charla: plagio, integridad, ética, ciberplagio, todo lo que nos va a contar a continuación, por lo que se ve que es muy interesada en el tema y muy experta. Por último, os recuerdo el título de la sesión: Ética en las publicaciones científicas, y aquí os pongo abajo todo lo que nos va a sacar de dudas, y esto es un tuit que hizo la asociación en la que anunciaba la sesión, y nos decía varias cosas que nos va a aclarar durante su charla Maribel, que la llamo Maribel porque es compañera nuestra. Adelante, Maribel. Bueno, pues lo primero, daros las buenas tardes y buenos días, parece ser los que están al otro lado del charco. Estoy muy agradecida por la invitación y es un placer para mí estar virtualmente con vosotros. El tema a tratar es de actualidad y podríamos incluso decir que cada día es más candente: la ética de la publicación científica. La realidad es que es un tema bastante profundo, o sea, hay mucho que se puede hablar del tema. Por lo tanto, dado el tiempo que tengo en el webinar, pues no me voy a poder detener muy exhaustivamente en todos los aspectos que recoge la presentación. Pero como se va a colgar en Bibliomás Salud, y ello va a permitir profundizar en todos aquellos temas porque tiene bastantes enlaces, incluso bibliografía. Entonces, el guión que vamos a seguir es el siguiente. Es el siguiente. En primer lugar, vamos a ver un poquito este es el esquema más o menos que vamos a seguir, una pequeña introducción. Vamos a hablar de las conductas antiéticas en las publicaciones científicas, un poco también sobre la autoría en la publicación científica, el plagio y ciberplagio, la ética de las revistas, y dentro de la ética pues hablaremos también de las revistas depredadoras, unas pequeñas conclusiones. Y luego, a partir del 7, 8 y 9, esos aspectos, pues no trataré de ellos, sino que se colgarán en la presentación que se pondrá en Bibliomás Salud, como he dicho. Entonces, a modo de introducción, podemos decir que todos sabemos que el edificio científico se basa en gran medida en la buena voluntad de los científicos, donde la honestidad se presupone. Aunque ya veremos que desgraciadamente no siempre es así. Por eso, si los científicos declaran haber hecho algo, se cree en ellos, pues la replicación y contrastación de la investigación por otros científicos es más o menos ya casi impracticable, dado el gran volumen que ha adquirido la ciencia. Aunque esto se está facilitando gracias al empuje de la ciencia en acceso abierto, impulsada por las normativas nacionales de la Unión Europea, las políticas de universidades. Es decir, existe una tendencia imparable hacia la transparencia de los datos. Datos que está claro que fundamentan la integridad de la ciencia, fomentan la transparencia y evitan el fraude, tal y como nos indica Ernest Abadal hace poco en su reciente artículo publicado en la revista Arbor en 2021, Ciencia Abierta, un modelo con piezas por encajar. Esa transparencia de datos en las políticas y procedimientos, incluso en la exigencia por parte de las revistas acerca de la autoría, al adoptar estándares comunes y transparentes que describen las responsabilidades de los autores para atribuir las contribuciones, requieren además que se use el identificador ORCID. Por ello, como veis, todas estas logos, más bien lo que significan, esta disposición de todos estos logos de Open Access, de Creative Commons, de Ciencia 2.0, quieren enmarcar las buenas prácticas que deben hoy en día contener las revistas. Y tampoco debemos olvidar, aunque no haya aquí ningún logo, es el clásico sistema doble ciego o peer review, que sigue siendo una de las cosas más importantes que tiene la ciencia, aunque se esté produciendo cambio hacia versiones y revisiones más abiertas. Vamos a pasar a hablar un poco de las conductas antiéticas que nos podemos encontrar en las publicaciones científicas. Esa competencia reinante, esa presión por los resultados, nos llega a preguntarnos y a hacernos preguntas como las que están aquí expuestas. ¿Creéis que justifican la falta de integridad científica? ¿Creéis que algunos investigadores, qué podrían responder ante las preguntas que veis en la pantalla? ¿Maquillan los datos a veces para justificar una hipótesis que plantean? ¿Algunos creéis que pueden llegar a pegar y cortar sin citar la autoría? ¿Se puede minusvalorar trabajos de otros investigadores porque se les tiene manía, porque hay reticencias contra ellos, porque
no se habla con ellos porque existen razones personales y se mezcla lo personal con lo profesional. Solo se firma un trabajo cuando has participado en él. Seguro que eso está ocurriendo siempre, de verdad, pensarlo. Has citado a un colega, a un amigo, un compañero, hoy te cito a ti, tú me citas para mí, la próxima ocasión. ¿Dejáis siempre manifiesto los conflictos de interés? Incluso dividís el trabajo porque es que no os da la vida para publicar. Si sois gente que publicáis, porque algunos de vosotros, me imagino, de los que seguís esta presentación, sí que publicáis. Pues hay todas estas preguntas y muchas más nos podríamos hacer. Y de esto es lo que vamos a intentar hablar durante esta presentación. Entonces, pues, ¿qué podríamos considerar realmente conductas antiéticas en las publicaciones científicas? Pues son las que se cometen por autores, por evaluadores y por editores. Aunque me centraré aquí en este webinar, por la escasez de tiempo, principalmente en la que hacen los investigadores como autores que escriben y publican. Aquí nos podemos encontrar conductas como falsificar la autoría, omitiendo un autor, lo que se denomina autor fantasma, o las autorías injustificadas, realizando un reconocimiento indebido a autores afamados con menos mérito que autores no famosos, que realmente son esos negros que han estado hoy trabajando en ese artículo o en esa investigación y se denomina efecto Mateo. Pero por conveniencia, por agradecimiento, porque a lo mejor así van a contar con nosotros cuando vamos a publicar en otra revista que tiene más prestigio, por captar la simpatía de alguien importante que nos cuesta mucho acceder a él o que nos va a beneficiar, pues lo ponemos y tampoco es ético. Que sepamos que eso no es ético. También se añade autores amigos, aunque no hayan participado, lo que hemos dicho antes, hoy por ti, mañana por mí. O se omiten citas bibliográficas contrarias a la posición del autor. Se llega a cometer plagio, ciberplagio o autoplagio, porque uno mismo también se puede andar plagiando y poniendo lo mismo varias veces. La incorrección de citas, incluso no permitir replicar los experimentos, de ahí la ventaja que tiene actualmente los datos de investigación y que puedan ser transparentes y visibles. No guardar los datos primarios de una investigación, es importante tenerlos guardados, para si hace falta poder replicar la investigación. En fin, poner un título engañoso, intercambiar citas, todas estas cosas, pero no todas esas, sino muchas más. Como la duplicidad total y parcial de versiones, en los mismos resultados de la investigación, o se emiten citas porque existe una enemistad manifiesta. Incluso me acuerdo, yo también imparto doy clase sobre la ética y la integridad científica en curso de doctorado y casi siempre todos los años es la misma pregunta por los alumnos. Y me dicen, pero si yo quiero publicar, ¿por qué no lo puedo enviar a 2 revistas? A lo mejor una consigo que me lo acepte, la otra no, una tarda. Pues no se puede enviar a 2 revistas a la vez, tienes que enviarlo a una sola revista. Y además tus artículos tienen que tener como mínimo, que debería ser más del 50% de novedad. Y luego, pues presentar, incluso suele pasar y salen muchas noticias en la prensa, resultados positivos de manera intencionada porque tu investigación está siendo patrocinada. También es importante que te tienes que retractar. Si te has equivocado, retráctate, sobre todo ante errores graves. O puedes falsificar datos reales, o si no te cuadra una investigación que estás haciendo, pues como que manipulas un poco para que te salga y distorsionas un poco a los datos reales, porque quieres que realmente llegue al objetivo que tú querías plantear. Incluso puedo fragmentarla, lo que se llama salami, que el otro día en un Twitter el mismo Isidro Aguillo pues dijo y dio algunos ejemplos de lo que era la publicación salami que él mismo había tenido que ver como revisor. Pero la realidad es que en esta sociedad en la que estamos hay una gran presión por publicar o perecer. Incluso también dentro de nuestra ética el que si vemos errores, si observamos errores que son graves, tenemos que corregirlos, hay que decirlo, hay que darse cuenta de esos errores y ayudar a un compañero que pudo no darse cuenta porque va a beneficiar a la ciencia. Incluso retractarnos si ha habido algún error. Y otra cosa también importante, y por eso las revistas lo piden, es que se manifieste que no existen conflictos de intereses. Los conflictos de intereses pueden ser de muchos tipos, personales, comerciales, políticos, académicos, económicos.
pues pueden estar relacionados con el empleo, con la financiación de la investigación, con las acciones de una compañía, con pagos de conferencias, con viajes, con consultorías, cualquier otro tipo de interés en la compañía que aporte algún tipo de beneficio al autor. Todos esos intereses o la ausencia de los mismos deben ser declarados por escrito por los autores cuando se presenta un manuscrito. Y si el editor lo considera pertinente, se publicarán con el artículo. Incluso los revisores, los editores y los miembros del consejo de redacción también pueden tener conflictos de intereses y están obligados a declararlos anualmente. Los editores y revisores asignados a la revisión de un manuscrito concreto sobre el que pueden tener un conflicto de intereses deben recusarse a sí mismos de la supervisión y el manuscrito deberá ser reasignado a otro evaluador que no tenga ese problema. Es importante que tengamos estas cosas en cuenta, porque si no pasan cosas como las que vemos. Estos son algunos ejemplos que podemos encontrarnos que saltan a la prensa casi diariamente, que denotan conflictos económicos, comerciales, y todos ellos, aunque no sean estrictamente de una publicación científica, la mayoría de ellas también son favorables y también detrás casi siempre hay una publicación científica y benefician intereses farmacéuticos. Como veis, 18 médicos recibieron más de 50.000 euros cada uno por una sola farmacéutica en 2017. Si no lo repito, lo podéis leer, son investigadores que han recibido, ya lo veis la imagen, que por una mano dan la medicación y por la otra cobran un sueldo, unos honorarios que únicamente no siempre son en dinero, pueden ser también en beneficios, en proyectos de investigación, en financiación, en viajes, en conferencias, en muchas otras cosas y que pueden influir en la manipulación de una publicación científica. ¿Y cuáles son esas causas? ¿Qué causas nos encontramos? ¿Por qué se produce esto? Porque una de ellas es la que ya hemos hablado, también ha dicho Isabel, publicar o perecer. Es la gran obsesión que hay hoy en día, es lo que nos mueve en todo este ámbito de investigación y que además, incluso si hablamos en la universidad, son sexenios y también implica dinero y también implican subvenciones, implican muchas cosas. También está la fama, el deseo de prestigio social o académico, incluso las causas económicas, porque si no, no obtienes financiación. De hecho, solo en Estados Unidos, en el año 2000, las compañías farmacéuticas financiaron el 70% de la investigación en drogas y tratamientos, tal y como nos dice Hernández Chavarría. Puede ser que están faltando valores éticos o tienen una presión muy fuerte por las instituciones donde trabajan. Existe un gran valor, una gran presión por esas instituciones o un afán de promoción personal. O, en fin, estas y otras cosas nos podemos plantear. Lo que está claro es que tal vez, a ver si tenemos suerte y con el tiempo, van teniendo más apoyo y más fuerza las declaraciones de Dora y de San Francisco, o sea, de San Francisco y la del Manifiesto de Leyde, y se tienen en cuenta otras cosas, no solamente las de la publicación. Entonces, perdonad. Que se me está quedando la batería. En fin. Otras consecuencias antiéticas las tenemos que pueden ser pues, jurídicas, personales, universitarias, nacionales, de desprestigio, consecuencias a largo plazo también en el comportamiento social, incluso graves daños para la salud. Todas estas son las consecuencias de las malas prácticas científicas, pero también es muy importante dentro de la ética de la publicación científica que hablemos de la autoría. La autoría que tiene que ser responsable, hay que reconocerla y hay una serie de buenas prácticas, porque la autoría no tenemos que olvidarnos que suele ser el principal medio para reconocer los logros académicos, siendo el listado de las publicaciones uno de los principales criterios que influyen en las carreras académicas y en la distribución de las becas de investigación. En el conocido dilema de publicar o perecer, el principal incentivo para publicar tanto como sea posible, preferiblemente en revistas de alto impacto, es un desafío para lograr el éxito profesional y personal, frente a aquellos otros que fracasan en esta competencia, los cuales perderán oportunidades en su carrera profesional al no lograr la financiación de sus investigaciones y el prestigio personal. Son palabras de un artículo de Ali Cournois que tenéis al final en la bibliografía.
Por ello, la autoría responsable se basa principalmente, como veis aquí, en 4 principios que son siguiendo los criterios del Comité Internacional de Publicaciones Médicas y el Comité Ético de Publicaciones Científicas, de Publicaciones. Y esos 4 criterios, que es lo que hacen que realmente un autor sea considerado a sí mismo como autor y participante en la publicación de un artículo, son estos. Primero, la autoría es cuando se contribuye sustancialmente a la concepción y al diseño o a la adquisición de datos o al análisis o interpretación de los mismos. Cuando escribe el artículo o la revista críticamente en aspectos intelectualmente relevantes. Cuando da su aprobación final a la versión para ser publicada. Y cuarto, cuando está resuelto el acuerdo de que es responsable de todos los aspectos del trabajo, de la exactitud e integridad de cualquier parte del trabajo. Todas las personas designadas como autores deben cumplir estos 4 criterios de autoría y todos los que cumplen los 4 criterios deben ser identificados como autores. Lo podéis consultar en donde os he dicho, están los enlaces puestos y estos 4 criterios son los éticamente considerados para ser autor de una publicación. No podemos olvidarnos también la importancia que tiene el orden de firmar cuando se firma un artículo. El Comité de Ética de las Publicaciones Científicas remite a las normas del Comité Internacional de Revistas Médicas. Se indica que el orden debería ser una decisión conjunta de los coautores y siempre que sea posible hay que tomar una decisión antes de comenzar el trabajo y, si me permitís, incluso antes cuando empieza el proyecto de investigación, para que luego no hayan problemas. Porque todos sabemos que generalmente el primer y último autor en términos generales suele ser el lugar más codiciado. Y siempre, evidentemente, la primera persona listada es la que siempre sale beneficiada en las citas y en la visibilidad. Generalmente se admite que el primer autor es quien ha realizado una mayor contribución a la investigación y en determinados campos el último autor mencionado también es codiciado. Y en otros, como creo, si no me equivoco, son los de económicas, lo hacen de forma alfabética, que también tiene sus cosas negativas y positivas, porque desde luego así no se lleva el mayor mérito el que más ha trabajado. Es corriente que los autores se dan el último lugar para un miembro del equipo de alto nivel que contribuyó con su experiencia y con su orientación. Sin embargo, se puede pensar a veces que el último autor es con frecuencia un invitado o un autor honorario. Por eso ha aparecido la taxonomía Credit, que establece los roles de los artículos. Los roles no tienen la intención de definir qué constituye una autoría, sino de capturar todo el trabajo que permite que se produzcan publicaciones académicas. Porque ayudan a reducir el potencial de disputas entre los autores, porque permiten la visibilidad y el reconocimiento de las diferentes contribuciones de los investigadores, particularmente en trabajos de múltiples autores, en todos los aspectos de la investigación, incluida la curación de datos, el análisis estadístico, etcétera, porque apoya la concesión de subvenciones al permitir a los financiadores identificar más fácilmente a los responsables de productos de investigación o desarrollos o avances científicos, porque es más fácil identificar la identificación de colaboradores potenciales y oportunidades para redes de investigación y otras muchas ventajas que podéis ver si entráis a la taxonomía Credit. De hecho, lo están aplicando cada vez más los editores, ¿veis? Como aquí Springer, está Seig, está Elsevier, todos los que veis aquí, PLOS, están incluyendo el uso de la taxonomía Credit en sus publicaciones. Y en esta otra diapositiva veis que también es importante, hay unas pautas acerca de la contribución de los autores y muestra la importancia de cada uno de los roles realizada por el Instituto Nacional de la Salud. Como veis, según el color va viéndose la importancia de cada uno de estos roles. También tenemos lo que ha hecho la Academia Nacional de Ciencias, que ha creado una página web que se denomina TAX, Transparencia en las contribuciones del autor en la ciencia, para enumerar las revistas que se comprometen a establecer estándares de autoría,
definir responsabilidades para los autores correspondientes. Además, requieren el ID de ORCID y adoptan la taxonomía CREDIT. El sitio también incluirá aquellas agencias de financiación que adopten el ORCID y acepten esa taxonomía CREDIT. Además, comparten e intercambian las mejores prácticas de políticas de autoría. Pues os invito a que entréis en ella y veis que es interesante. Y vamos solamente a dar unas pinceladas de criterios que no justifican la autoría. Pues, por ejemplo, participar solo en la adquisición de fondos, participar solo en la colecta de datos o realizar análisis rutinarios, supervisar las actividades del grupo de investigación, incluyendo la administración de fondos, incluso revisar aspectos formales del manuscrito, incluyendo la traducción a otro idioma. Esto no justifica el ser autor. ¿Y cuáles son los problemas principales que nos encontramos en la autoría? Pues sobre todo la autoría regalo, cuando alguien aparece como autor por respeto, por gratitud, como antes ya hemos mencionado, surge porque el autor real espera que el autor honorario le devuelva el favor citándolo, incluyendo en una lista de coautores en otras publicaciones. En fin, eso seguro que todos vosotros conocéis casos cercanos a vosotros que ocurren, como también la autoría invitada. Cuando se invita a un investigador conocido a convertirse en coautor con la esperanza de aumentar la calidad aparente de un artículo, o se quieren ocultar vínculos con la industria al incluir un autor académico. Pero también hay otros tipos de malas praxis, como la autoría coercitiva. Si habéis estudiado todos en la universidad, desgraciadamente todos conocemos casos de este tipo, cuando un investigador senior obliga a uno junior o un director de departamento a incluirse como autor invitado. A menudo deriva de esa tradición jerárquica que aún existe en algún entorno académico, y me extrañaría que muchos de vosotros no conocieseis algún caso, desgraciadamente. Incluso pueden llegar a superponerse todas las modalidades, que está la autoría regalo, la invitada y la coercitiva. Pero además tenemos la autoría fantasma, que también ocurre cuando, cumpliendo los 4 criterios de autoría, pues esa persona no aparece en la publicación. Tal vez es el currito ese que no nos interesa porque no se le conoce y nos molesta. Entonces eso es muy triste, pero también ocurre. Todos también seguramente conocemos casos parecidos. Y ahora ha venido a sumarse otro problema más a ese tipo de autoría fantasma, y es aquella en que aparece en distintos contextos, pues compañías farmacéuticas que pagan a escritores profesionales porque escriban artículos, incluso a estudiantes llegan a pedir que se les escriba su tesis, su TFG, pagando una cantidad de dinero. Y desgraciadamente esto se ha producido en estos pocos más de 10 años, una verdadera explosión de una oferta comercial que tristemente está amenazando la calidad y la reputación en la enseñanza superior. Como veis, en este gráfico es un artículo en el que se analizan 134 casos de autoría por un miembro del comité de la COPE, y veis que las disputas más comunes son las que hasta ahora hemos estado enumerando: el autor invitado, el autor fantasma, las disputas entre autores. Entonces, si queréis más información, pues podéis leer el artículo, y es muy interesante ver que siguen ocurriendo constantemente estas cosas hoy en día. Y que no nos podemos olvidar que no es que no se trata de algo que no sea ético, sino que es una buena práctica a realizar para que se cumpla esa ética también en las publicaciones, que es importante que tengamos una normalización en nuestra firma, que firmemos siempre de forma normalizada, no solo como autores, sino también poner nuestra institución y también de forma normalizada, porque va a incrementar el impacto de nuestras publicaciones, nuestra visibilidad, el reconocimiento, las citas que vamos a recibir, y además es tan sencillo como seguir las recomendaciones de la FECID o ver que la importancia que tiene si todos nos creamos el ID de ORCID, y vemos que tiene muchas ventajas para el personal, es para toda la vida, ofrece la posibilidad de asociarse a las solicitudes de financiación, se puede entrar en el CVN, garantiza la recuperación correcta de la bibliografía, de las referencias bibliográficas, en fin, tiene muchas ventajas. O sea que es más bien una buena práctica, no es que sea una falta de ética, sino más bien una buena práctica.
Y lo que sí que es importante, y que a veces muchos de los alumnos, esto más que no tiene por qué ocurrirle a un investigador, aunque también le ocurre, pero sobre todo ocurre mucho en el mundo académico, es citar la información utilizada. Por favor, no me voy a detener, todos sabemos la importancia que tiene de citar todo lo que utilicemos. Debe quedar siempre claro qué es fruto de nuestro estudio y reflexión y qué otra información proviene de los documentos que consultamos. Tenemos que reconocer la autoría y la labor de otros investigadores que han contribuido a generar el nuevo conocimiento. Además, va a fundamentar mejor nuestros argumentos, da fiabilidad a nuestro trabajo, permite comprobar las fuentes, ampliar el contenido, ratificar lo que estamos afirmando, evita el plagio, somos respetuosos con el trabajo de los demás, respetamos la propiedad intelectual. En definitiva, no nos olvidemos de citar, es muy importante, es lo que da validez y veracidad a nuestros datos, es una una buena práctica. Por eso pongo este ejemplo, hay más, muchísimas más. Esta es una revista, como veis, BMC Cáncer, en el que indica claramente qué ha contribuido y con qué cada uno de los autores. Benito Fraile pues, realizó el análisis estadístico y participó en la discusión. Mar Royuela y Ricardo Paniagua participaron en la coordinación y supervisión del estudio. Todos los autores leyeron, discutieron y aprobaron el manuscrito final. Bueno, como veis, es una buena práctica que tiene esta revista y cada vez más tienden las revistas a poner estas buenas prácticas. Otro ejemplo de buenas prácticas de veracidad de los datos es la que hace la Sociedad Internacional de Profesionales de Publicaciones Médicas, que ha publicado esta guía para abordar los desafíos de la autoría relacionados con el brote de COVID, porque ha habido muchísimos problemas con esa gran necesidad de publicar rápidamente, de que llegue rápidamente a la sociedad, de avanzar rápidamente para conseguir la vacuna, para conseguir los fármacos, y ha sido un gran desafío y ha habido unos grandes problemas, incluso muchos artículos retractados. Han habido muchas problemáticas alrededor de este año que estamos viviendo con la publicación científica y por eso se ha escrito este manual de buenas prácticas que os aconsejo también que tenga interés de leerlo. En resumen, la autoría científica es uno de los mayores quebraderos de cabeza a la hora de publicar un artículo científico. No siempre tiene por qué ser así, pero ocurre y más veces de la que debería ocurrir. Por eso es recomendable no abusar de la autoría y únicamente considerar como autores a todos aquellos que cumplen esos 4 criterios de autoría que hemos mencionado. No eliminar autores que sí cumplan dichos criterios. Aclarar entre los autores cuanto antes el orden de firma en la publicación científica. Definir claramente la autoría de las partes concretas del artículo y reconocer el trabajo de los autores y las obras consultadas en la bibliografía. Y definir claramente los roles que no son autores, pero sí ponerlos en agradecimiento. No olvidemos que esto, digamos que es lo más importante a reconocer en la autoría. Terminamos esta pequeño, por ahora, las conductas antiéticas, hemos visto la autoría y vamos a pasar un poco a hablar sobre el plagio. ¿Cuáles son las motivaciones, las medidas para poderlo prevenir y algunas herramientas, ejemplos de plagio? Entonces todos sabemos cuál es la definición de plagio y no hace falta que la repitamos, pero desde luego es una infracción que no podemos cometer y desgraciadamente y tristemente sí que se están copiando y dando cosas que no son nuestras como si fueran propias. Y tenemos que evitar en lo posible, no solamente son lo que no citamos, lo que no parafraseamos citando bien, lo que no citamos adecuadamente con una cita, sino también el ciberplagio nos ha facilitado cortar y pegar con mucha facilidad y es una de las prácticas más deshonestas que existe en la publicación científica. De hecho, como estamos compartiendo pantalla, quiero que vais a poder ver una pequeña infografía que hemos hecho, que tenemos, perdón, a ver si se puede ver. Hemos hecho entre Isabel y yo una pequeña infografía que es no copiar, la importancia que tiene, veis, que puede ser plagiado, que no puede ser plagiado, cuándo plagiamos y cuándo no plagiamos. Si queréis la podemos también subir a Bibliomasalud o hay un enlace desde mi presentación que se puede ver.
Entonces, os invito a que la veáis si queréis, es muy sencilla y a lo mejor os puede servir para si estáis dando formación, pues poderla utilizar, o incluso los que se dediquen a publicar, pues a lo mejor tienen alumnos que están con ellos haciendo prácticas y les puede venir bien. Entonces vamos a pasar un poco a hablar cuáles son las motivaciones, por qué se está cometiendo plagio y ciberplagio. Siempre es lo mismo, pues la presión que ejercen sobre los investigadores para alcanzar currículos competitivos, para llegar a promocionarte, para obtener recompensa, por la cantidad de trabajos que es que constantemente hay que estar escribiendo, porque si no, no se extienden esos sexenios, no se entiende esa recompensa, esa promoción que se necesita laboral. Y claro, el problema es que existe cada vez más en este ámbito una gran proliferación de revistas depredadoras. Y si sobre todo uno no es muy novato, hace poco que empieza a publicar, tiene que tener muchísimo cuidado. Y también es verdad que no existe demasiada formación sobre ética en los investigadores. Cada vez más, tanto en los hospitales como en las universidades, está el comité de ética y tiene documentos y ayudan y se le puede enviar información o dudas si tienen su página web. Pero realmente es un aspecto que está cada vez más impulsándose, pero aún no está suficientemente tratado, ni en la universidad, ni en los hospitales, pero cada vez es más importante y de algo de lo cual me pongo bastante contenta. Ya luego, si me da tiempo, os enseñaré la página web del Comité de Ética de nuestra universidad y veréis que hay bastante información. Poco a poco vamos aumentando. ¿Y qué medidas podemos hacer para mitigar el plagio y decir el plagio? Pues sobre todo que los datos que se utilizan tienen que ser veraces, de la importancia de tener que citar la información. Y debe ser también tener un estilo adecuado, o sea, tienes que tener mucho cuidado cuando parafraseas y incluir la referencia bibliográfica. Si citas un texto entre comillas, pues cítalo. Si haces realmente, o sea, tener mucho cuidado con la cita, por favor. Y cuando se utiliza cualquier otro tipo de material, por favor, pedir los permisos adecuados, una imagen, un dato estadístico que no es nuestro, hay que citarlo. Hay que poner una nota que aclaratoria, hay que decirlo, incluso dependiendo de qué tipo sea, se tiene que pedir permiso a la editorial porque tiene permisos de copyright. Entonces, por favor, cualquier cosa, citar, pedir permisos, es básico para cumplir con la ética. Y existen herramientas, además, que funcionan bastante bien, no solamente las que podemos utilizar en Internet gratuitas, sino que las propias editoriales tienen herramientas para cuidar de que lo que reciben pues realmente no contenga plagio. Una de las más conocidas es esta Crosscheck, que es un servicio que ayuda a los editores a verificar la originalidad de los artículos. Y suele funcionar bajo el software Identicate, como veis, son proveedores de Turnitin. Y cuenta con miembros muy conocidos como el Elsevier, Wiley, veis como aquí a Clarivate, que son los dueños de la WOS, pues tener cuidado, porque yo, por ejemplo, me acuerdo que a veces nos han llegado preguntas de algún profesor que se les ha rechazado un artículo científico pues porque decía que cometía plagio, y no es que tenga plagio, a lo mejor es que utiliza palabras muy comunes. Entonces, incluso a veces viene bien tener este software para analizar nuestro propio documento antes de enviarlo. Y de todos es conocido y tristemente podemos encontrar casos de plagio por todos los sitios, no solamente en artículos científicos, sino en tesis doctorales, como veis aquí la ministra de Educación de Alemania, la de Defensa, incluso llegó a sacudir al Nobel en Medicina cuando ocurrió este caso, que fue uno de los casos de negligencia y malas prácticas científicas vividos en el Instituto Karolinska de Suiza, que albergaba al organismo que otorga el Premio Nobel de Medicina. Lo digo bastante mal porque mi pronunciación es muy mala del inglés, pero fue un grave problema en 2010 y porque realmente murieron 2 pacientes tras la intervención y en fin, fue un grave problema. Tenéis toda la información sobre aquel caso en el enlace. Pero también existen 2 páginas, como veis, una en Alemania y otra que es más en el mundo hispano, que recogen siempre casos de plagio y se te ponen los pelos de punta a veces cuando los lees y dices, Dios mío, esto no puede ser verdad que esté pasando y que hayan tantos casos de plagio. Podría ser también un ejemplo de plagio, no lo sé porque no lo he podido averiguar, pero ocurrió estos días entre las redes de Twitter, pues un profesor que decía
que le habían copiado íntegramente su obra. Otro profesor italiano acusaba que su libro había sido completamente plagiado por ese otro profesor. Y no fue hace nada, el 6 de febrero. Me lo pasó Isabel, que se había enterado que había pasado por allí. Por Twitter se estaba hablando, él estaba completamente indignado cómo había copiado exactamente igual. Pero como ese caso hay muchísimos más, hay también otros conflictos que han pasado. No me puedo detener porque si no se me irá el tiempo, pero hay muchas anécdotas que contar, tristes, porque realmente no es para estar contenta cuando pasan estas cosas. Este es otro caso de un inventor de 172 artículos científicos entre el 93 y el 2011, y solo 3 se han verificado como auténticos. Diga, qué triste. Fue expulsado, claro, era un profesor asociado de anestesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio, en Tokio, y bueno, muy triste. Pero hay muchos otros casos, pues Springer retira más de 33 artículos por plagio, por falsas revisiones y robo de preprints. Las revistas también, pues hay muchísimos otros documentos originales que aparecieron entre 2017 y 2018, y en ellos intervinieron un total de 72 autores, 2 de los cuales fueron editores de uno de los números especiales de otras revistas. También otra revista, Tumor Biology, fundada por Springer, previamente retiró 107 artículos publicados entre 2012 y 2016 por fraude en la revisión por pares. En fin, hay muchísimos casos. Hay algún caso que recoge el blog de Alonso Arévalo de Universo Abierto, pero hay otros muchísimos casos que están en la prensa y en las publicaciones científicas sobre casos que han ocurrido. De hecho, pues por eso luego al final veremos algunos otros ejemplos que tristemente no pueden ocurrir sobre malas prácticas. Por eso hay que intentar hacer qué podemos hacer o qué para mitigar en la medida posible estas cosas. Yo os puedo decir lo que conozco un poco, que es lo que está haciendo mi institución, mi universidad, para evitar de alguna manera el plagio y estar a favor de la integridad científica. Pues ya en sus estatutos recoge que son importantes las buenas prácticas éticas y que transmitirá a la universidad a los estudiantes que el plagio es una mala práctica, contraria a los principios que rigen la formación universitaria. Existe el estatuto universitario, el Código General de la Universidad también va a favor de la ética y la integridad científica. Existe un comité de ética, la investigación y experimentación animal, que ha elaborado un código ético de buenas prácticas en la investigación, que os invito a ver, que está muy bien, no tiene mucho tiempo, para formar en valores éticos. Y aprovecho para deciros, cuidado, no será posible publicar un artículo en una revista científica, así lo exigen las normas de calidad, las revistas de calidad así lo exigen, si el proyecto de investigación no ha sido evaluado y autorizado por un comité de ética, sobre cuándo se realice con seres humanos, animales, agentes biológicos y organismos modificados genéticamente. Pero también tienen que pasar, aunque aquí no lo haya recogido, otros casos, como por ejemplo entrevistas, dependiendo del tipo de entrevista que se haga o cuestionario, pues también habría que plantearse pasar por el comité de ética, porque hay preguntas que que entra protección de datos de quienes participan, que a lo mejor necesitan una hoja de información del participante o una hoja o tiene que estar informado. Entonces, por favor, cuidado con estas cosas, porque primero, si no se ha pedido con tiempo y se ha empezado una investigación, ya no se puede pedir y luego no vas a poder publicar en una revista de impacto. Y cuidado que algunas cosas, no solamente cuando se trate de humanos, animales, agentes, todo lo que hemos mencionado, sino que a lo mejor una simple encuesta puede ser aconsejable que, dependiendo del tipo de preguntas y aquellas van dirigidas, si son susceptibles de temas muy peliagudos, tiene que pasar también por un comité de ética. También está la normativa de evaluación de los aprendices y también tenemos un código de buenas prácticas en la escuela de doctorado que tienen que firmar. De hecho, os pongo un ejemplo, aunque no sea un artículo expresamente, pero hay un artículo que se ha escrito, Ruiz Pérez y García Cabrero, sobre el plagio y la integridad académica en Alemania, donde se dice que los alemanes, pues por ejemplo, piden una escueta declaración de autoría en la que se asegura que el trabajo entregado a los alumnos, cuando entregan un trabajo en la universidad, es exclusivamente suyo, y que se detalla en el mismo que es todo es su responsabilidad, porque en el caso de que se detecte cualquier mala práctica o éticamente inaceptable, la universidad podrá proceder de oficio
disciplinariamente por intento de engaño, incluso podría retirar el autor el título académico obtenido. O sea que, cuidado. Esto yo creo que también los hospitales tienen su comité de ética y hace falta cada vez más y es necesario que se utilicen los comités de ética. Pues ya vamos a ir a otro tema que también es interesante, pero que sé que, porque no tenemos demasiado tiempo, pero que no quisiera dejar de hablar de la importancia de las retracciones, de las revistas depredadoras y un poco más, qué se hace con las sanciones, incluso los resultados negativos. Las retracciones significan, pues, es una notificación de resultados que no son válidos, que afectan a la confiabilidad de un artículo publicado anteriormente. El artículo pone retractado, pero permanece disponible para los lectores. De hecho, la COPE tiene unas pautas de retractación y también en el blog Universo Abierto tenéis información. Hay también mucha más información, pues hay incluso una página web que se llama Retraction Watch, donde más o menos un 15% de las revistas científicas afirma que tienen retractaciones. Y cada vez está claro que hay más estafas porque se están enmascarando publicaciones que realmente no son revistas de calidad, sino que se asemejan y es difícil detectarlas. Incluso a veces el propio proceso de revisión por pares está siendo hackeado. Y gracias a servicios de terceros a los que se paga por fabricar, o sea, se está a veces detectando casi de casualidad. Hace poco una editorial se dio cuenta de que había sido hackeada y fue también un desastre. Entonces, por favor, si vais a publicar y no tenéis mucha información sobre el tema, si dudáis de una revista, si eso no para fiarse de ella, si son fraudulentas o no, por favor, preguntar a vuestros bibliotecarios, consultar a vuestros investigadores senior más importantes, pero no publicar en cualquier revista si no tenéis la seguridad de que son buenas revistas. Porque realmente, ¿qué está pasando? Que una revisión detallada, como por ejemplo la que recoge este artículo, detalla 2.047 artículos de investigación biomédica en ciencias de la salud indexados en PubMed, en mayo de 2012, reveló que solo el 21,3% de las retractaciones fueron por error. El 67,4% se atribuyó a mala conducta, nada menos que el 67,4%, una barbaridad. Incluyendo fraude o sospecha de fraude, un 43%, un 43,4%, y duplicación de publicaciones, un 14,2%, y plagio, un 9,8%. O sea, como veis, el porcentaje de artículos retractados por fraude se ha multiplicado en 10 años desde 1975. En fin, es así de triste, pero son datos que se han comprobado y se han publicado por revistas de calidad. Y hay estudios que, cuidado, que en PubMed, tristemente, también a veces pueden haber publicaciones que no son como deberían de ser. Las retractaciones, entonces, pues como ejemplo podemos poner el caso que todos conocimos y salió en prensa sobre los ensayos de la hidroxicloroquina, que tardó en volver a reanudarse, porque como se pararon, porque se detectaron una serie de errores en esa investigación, y se paró esa investigación. Por eso aquí la entrevista que se le hizo al epidemiólogo Nicholas White dijo que los científicos debemos mantenernos neutrales, no debemos promocionar medicamentos ni cargar contra ellos si no tenemos evidencias sólidas. Y como os he dicho ya anteriormente, las retractaciones de artículos científicos se han disparado durante la pandemia, durante el COVID. Y ha sido un poco decepcionante, la verdad. En fin. Podéis entrar a ver las noticias que se publicaron en El País y hay muchas más, otros periódicos que también publicaron esta noticia. Algunos ejemplos veis aquí como de artículos retractados, algunas retractaciones sobre la hidroxicloroquina y que luego ya se vio que sí que se paró todo, la Organización Mundial de la Salud mandó suspender todos los ensayos clínicos y tardó bastante tiempo en volverse a reanudar. Aquí tenéis una imagen de las retractaciones, un ejemplo sobre el COVID que tiene esta página web que os he dicho, Retraction Watch, y han sido muy, muy numerosas. Esas son las que caben solo en la pantalla, pero son muchísimas más, no es que sean 10, son muchísimas más.
Writing's not that easy. Pinchar y enlazar y veréis todas las retractaciones que hay sobre este tema. Y otro ejemplo de retractación que tardó nada menos que 12 años ya en admitir que había sido una retractación y un error fue el caso que todos hemos visto muchas veces de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola, que decía que provocaba autismo. Pues The Lancet finalmente se retractó del artículo que se había publicado, pero tardó nada menos que 12 años en hacerlo, diciendo que eran incorrectos, que eran contrarias a las conclusiones de una investigación posterior, y ya el portavoz de Lancet lo dijo, pero costó nada menos que 12 años. No siempre es fácil retractarse, por eso es una muy buena práctica. Si uno detecta algún error, no pasa nada, se retracta o se modifica el fallo. ¿Y cuáles son los posibles fallos de que hayan habido tantas retractaciones con el COVID? ¿Por qué ha pasado especialmente esto? Pues los posibles motivos pueden ser que las revistas no suelen solicitar que los manuscritos tengan datos o códigos analíticos que lo acompañen. O sea, cada vez más están pidiendo los datos las revistas, los datos que han generado la investigación, pero es una buena práctica que aún no todas las revistas están aplicando. Entonces, pues sería muy interesante poder haber contado con ellos, no solamente para ver la veracidad de los datos, sino porque es más fácil replicar la ciencia después y avanzar más rápidamente en la ciencia. Además, los científicos tratan de mantener tanto sus carreras científicas como la publicación en revistas, y esas dos ha sido un poco difícil de mantener, porque si no tienes tiempo y estás ocupado en tu propia investigación y publicación, tampoco tienes tiempo para andar haciendo de revisor de una manera profunda, analítica, con el tiempo que se necesita durante la pandemia. Ha sido estar en el dilema de la importancia moral de publicar información importante con consecuencias planetarias y además de forma rápida, frente a la importancia científica de evaluar un trabajo con seriedad, con rigor, con el tiempo que necesita. Ha sido una disyuntiva que ha sido un poco difícil de llevar. Por eso, las revistas depredadoras, además de lo que ha pasado en el COVID, si nos centramos en el problema de las revistas depredadoras, que se ha sumado y que ha servido para editorial, no tienen revisión por pares, pero no solamente eso, es que a veces no tienen ni revisión ortográfica, es que se ven hasta fallos ortográficos. Es penosísimo cuando no se tiene una buena revisión, ni por pares, ni siquiera de maquetación del editor, o sea, ni de estilo, ni de formato, ni de nada. Los tiempos de publicación es que son de risa, son cortísimos. Y además reciben una cantidad de artículos que es imposible, o sea, se pueden de verdad distinguir las revistas y hay que tener un poco de cuidado cuando vamos a publicar. Por favor, si no sabéis, si no lo tenéis claro, preguntad, como os he dicho antes, a vuestro bibliotecario en la biblioteca, a vuestro colega que tiene muchos años de experiencia en publicar. Por favor, no publiquéis en cualquier revista. Además, esas revistas a veces incluso no son transparentes, los ACP, lo que se paga por la publicación. Y además, y sobre todo es que tienen títulos muy parecidos, pero pinchar, entrar en la revista, mirar el about, dónde está la localización. Hay muchos artículos que te hablan sobre estas revistas depredadoras, porque sí que tienen unas campañas súper agresivas. Todos estamos recibiendo correos para que publiquemos en esas revistas. Por favor, pero ¿de qué te va a conocer a ti esa revista? ¿Por qué te llega esa información? ¿Por qué te piden que publiques, incluso que seas editor de una revista? Que a lo mejor tú eres de documentación y te pides que sea pues editor o que seas como un director de una revista que es de informática. Son cosas absurdas. Además prometen una revisión por pares que es flojísima, que no la realizan. Y te nombran y citan académicos que son inexistentes, con consejos editoriales que no incluyen, que están incluyendo agentes incluso sin su permiso. Dificultan además la identificación. No se les puede localizar fácilmente, pero la URL a veces delata, porque lo que sí que tienen es que copian el estilo para confundir a los autores que quieren publicar, y el sitio web de las revistas son muy parecidos, pero los factores de impacto que ponen, muchas cosas hacen que se puedan detectar que no son ciertas. Mirad, este es el último correo que recibí hace poco, el 6 de enero, y me dice que además que tengo hasta un número determinado de petición. Yo no le he pedido nada a esa revista, pero como yo muchísimos
muchísimas personas que se les pide que publiquen en una revista. Y la URL, no me digáis, es rarísima. Y me viene del editor, nada menos del editor jefe. La he buscado porque, nada, por curiosidad, para poneros el ejemplo. No está en JCR, o sea, en el Journal Citation Report, no está en SJR del CNE, no está en DOA. Vamos, los nombres más parecidos en Google Académico, donde aparece, como veis, es cuando en ResearchGate Academia Edu solamente, así que cuando solamente sale ahí, oleros que eso huele muy mal, no puede ser. Es claramente una revista depredadora. ¿Por qué? Pues porque las revistas depredadoras se utilizan de forma fraudulenta, indebida al ISSN. Dan una información falsa de su ubicación en la publicación. Dicen tener factores de impacto, pero son falsos, inexistentes o mal representados. Además, no están indexados. Entrar en una base de datos de calidad, buscar en JCR, en SJR, en PubMed, en DOA, veréis que no están en la revista, no existe. No tienen dirección postal que te puedas fiar con un país, un sitio web, un editor. O sea, tú no le puedes llamar por teléfono. En fin, os pongo algunos enlaces para que veáis que también se habla de este tipo de cosas. Y como veis, os pongo sobre todo, esta es un avance de una tesis que se está escribiendo sobre revistas depredadoras. Y tiene datos de 2017 sobre revistas biomédicas. Si tenéis por curiosidad, pues veis, os pongo la diapositiva y podéis entrar y verla y consultarla. Y ahí se ve tristemente la gran cantidad de publicaciones, incluso algunos que tienen proyectos de investigación se han gastado el dinero en pagar a una revista que luego no les va a servir para nada porque es depredadora. Ya ha ocurrido en más de un caso. Por favor, tened cuidado. Entonces, ese cuidado, seguir por favor estos consejos que muestra este vídeo y los principios de transparencia y buenas prácticas que da DOAG o la Asociación Médica de Editores o el Comité de Ética de Publicaciones. Por favor, entrar, consultar realmente qué consejos os dan con más profundidad, porque aquí en este webinar no da tiempo a profundizar demasiado y como veréis hay muchísimas cosas. Incluso los consejos que el otro día puso en Twitter Isidro Aguillo son interesantes. No enviar manuscritos o invitaciones no solicitadas si no se conoce el remitente, su dirección de correo sospechosa, no se identifica la editorial, visita la página web de la revista y la editorial, sospecha de ACPs muy bajos y periodos de revisión muy cortos, desconfía de los títulos y logros que aparecen muchos a las revistas prestigiosas, se parecen mucho pero no son igual. Compara el factor de impacto, compruébalo, por favor, comprueba el factor de impacto, mira esa fuente del factor de impacto. En fin, publica en una revista depredadora, por favor, mancha irremediablemente para siempre tu currículum. Ten cuidado. Entonces, pues ten mucho cuidado en las revistas. Hay manuscritos enviados, o sea, todo esto lo que hemos estado viendo, y además de esto, este libro, que se me ha olvidado ponerlo, este libro recopila artículos académicos y resúmenes de conferencias que estaban destinados a ser horrorosos a juicio de cualquier científico, y fueron enviados a revistas y a conferencias y pasaron la revisión por pares. O la tuvo muy débil e inexistente, porque la realidad es que se publicaron. Entonces es una colección para ponerle a uno los pelos de punta o si se quiere divertir un rato, porque son terribles. Aquí está este otro manuales, como veis, estos poquitos, bueno, como si fueran más bien unos principios de transparencia y prácticas, las mejores prácticas académicas que la COPE y la Asociación Americana y Europea de Escritores Médicos, y junto con la Sociedad Internacional de Profesionales de Publicaciones Médicas y el Consejo de Editores de Ciencias, aconsejan que son advertencias claras para tener cuidado con las revistas depredadoras, porque tiene efectos negativos, muy negativos para los autores. Entonces, por favor, tener cuidado, entrar y ver esta información, porque ya dije que no nos iba a dar tiempo a verlo todo, pero sí están los enlaces para preveniros para las revistas depredadoras. Y ya, por ejemplo, referido a un ejemplo de estas revistas depredadoras,
Esta revista que veis aquí, el Journal of Nanoparticles and Research, anunció que se aceptaron 19 artículos, algunos de ellos publicados en línea, después de haber sido víctima de un ataque por parte de una red organizada de editores deshonestos. O sea, hasta las propias revistas tienen problemas. Entonces, cuidado, no es a veces tan fácil y hay que tener cuidado. Os pongo una guía de sanciones para consultar, no voy a detenerme en ella, pero por si os son de utilidad, pongo los enlaces, incluso algunos modelos de carta que podéis utilizar si entráis en alguno de los casos de falta de ética. Y solo os menciono que existe también algún proyecto, incluso alguna revista, que puede recoger los resultados negativos. Es éticamente bueno, aconsejable, que también se tengan en cuenta los resultados negativos de las investigaciones, porque algunos de los resultados negativos han fomentado, han posibilitado después descubrimientos positivos en otra gente y ha dejado, o sea, facilita no tener que cometer los mismos errores y a otros investigadores les facilita o les ayuda o descubren cosas que el primer grupo que tuvo un resultado negativo, ellos pueden llegar a tener un resultado positivo. Entonces, he puesto algunos ejemplos. De hecho, ya lo que facilita también estos resultados negativos es si además se ponen los datos de investigación a esos resultados negativos, porque ese porcentaje de no investigación genera conocimiento de alto nivel. Y muchos de ellos no han sido publicados y han sido considerados como inútiles, pero de verdad que cada vez se aconsejan más el poner los resultados negativos porque facilitan y ayudan a obtener otros resultados que pueden llegar a ser positivos. Yo sé, por ejemplo, el caso como anécdota del POSIT. El POSIT que utilizamos todos para señalizar amarillito de varios colores que ponemos para apuntar cosas, es un resultado negativo, que estaban investigándose un pegamento y realmente lo que se descubrió fue el POSIT. Pues por eso os animo también a otros investigadores, si publicáis, no olvidaros que también son importantes los resultados negativos. Y ya para terminar, porque ya se está pasando la hora, solo a modo de conclusión, porque el resto y el 7, el punto 7, 8 y 9 lo veréis en la presentación colgada en Bibliomás Salud. A modo de conclusión, solo recuerdo que no pueden producirse casos como el que hemos mencionado antes, de este investigador, que es el anestesista japonés. No se pueden producir casos como tampoco la protagonista del mayor escándalo de ciencia española, que perdió 1,7 millones de euros, y que era una investigadora también, porque porque tenía dudas, sí, todas las dudas por la veracidad de los datos, eran muy cuestionables, tan cuestionables como que no eran ciertos. Y otro caso, por ejemplo, también tampoco pueden ocurrir casos como el plagiachinos, que un grupo de investigadores, que le llama así porque plagiaron artículos chinos. Un grupo de investigadores de la Universidad de Vigo publicó artículos en una revista norteamericana que fueron retirados por su editor por duplicación, porque claro, ya se habían publicado en chino, lo único que habían hecho es traducirlos. Entonces, también el fraude contra el Nobel de Medicina, que hemos mencionado antes, y ya para cerrar la conclusión, sería que si cerca de 6,7 millones de investigadores compiten por publicar en aproximadamente 25 millones de revistas científicas, por favor, no olvidar 5 importantes razones para ser ético. El ser ético garantiza el progreso científico, protege la vida y el planeta, promueve el comportamiento ético, es bueno para tu reputación. Es además la única forma. Y las instituciones deben tener políticas que apoyen la integridad de la investigación y las buenas prácticas. Dichas políticas deberían publicarse y aplicarse dentro de la institución y formar sobre integridad científica y ética en la escritura y publicación científica. Hay que tener presente siempre que los trabajos de investigación han de ser veraces, honestos y realizados con rigor. Y las instituciones deben plantearse seriamente que si existe falta de integridad científica y ética en las publicaciones de sus autores, se habrá producido un fracaso en los valores esenciales de toda investigación, como son la honestidad, la originalidad y el orgullo por la realización del trabajo que cada cual tiene encomendado, así como el respeto hacia el trabajo de los demás y llevar al descrédito no solo el autor, sino también a la institución donde trabaja. Esto es todo.
solo me gustaría enseñaros la página web del Comité de Ética de la Universidad como ejemplo de buena práctica. Como veis, está formado por estos subcomités y aquí, por si tenéis interés, aparte que en la primera página tenéis el código ético, aquí están las buenas prácticas, veis, de ética del autor y autoría, plagio y derechos de autor, ética del evaluador, del editor, los conflictos de intereses, la protección de datos y el acceso abierto, y también algunos documentos que se tienen que ayudan a la formación sobre estos temas. Y eso es todo. Si ya os he dicho que la presentación tiene al final una serie tiene más cosas, recomienda vídeos, organizaciones, lecturas recomendadas y bibliografía, pero la tendréis al texto completo en Bibliomarsalud. Un placer, espero que os haya servido y os haya sido de interés, y si tenéis alguna pregunta, pues me la pasáis, y si puedo responderla en un momento os la responderé, en caso contrario, pues no, si hay que responderla posteriormente, pues os lo decimos, depende de la complejidad de la misma. Me quedo aquí. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias. Sí que tenemos unas cuantas preguntas que te voy a pasar, aunque nos hemos pasado un pelín de tiempo, pero creo que es un tema muy interesante. Marisa Alonso nos pregunta si es posible, bueno, os voy a hacer la pregunta por orden. Nos habla de la autoría regalo y la autoría coercitiva, que le parecen bastante arriesgadas en el ámbito sanitario, y ella dice que por su experiencia cuando da cursos a los residentes, que comenta que no hay que poner al jefe por ser jefe ni al novio por amor, pero ella te pregunta que aparte de predicar en el desierto, ¿hay algún remedio en todo esto, en evitar las autorías regalo y las coercitivas? El remedio es que tendría que primar la ética, y en teoría hay comités de ética en los hospitales que yo sepa. Lo que pasa es que casi siempre los comités de ética en la universidad se ha creado, como por eso os lo he enseñado, el subcomité de ética de la integridad científica y la publicación, pero la mayoría de esos comités no abarcan la publicación, sino que está más orientado a lo humano, los animales, o sea, a lo genéticamente, pero no tocan estos temas. De todas maneras, tenéis un comité de ética en muchos hospitales, pues a lo mejor habría que ir por ahí. Lo que pasa que a verse esa necesidad. Hay veces que en esos comités de ética están esos jefes que obligan. No siempre están esos jefes. Y además tienes que tener garantizado el anonimato. O sea. Pero eso lo relacionaba con una que tenía yo aquí. Si sería un buen ejemplo, y a lo mejor nos ayudaría que los editores realmente exigieran en todas las publicaciones, en todas sus revistas, una contribución detallada de la autoría. Pero es que cada vez más lo están pidiendo las revistas. Las revistas de verdad, de calidad, cada vez más están implementando lo que hemos dicho, Credit, lo están implementando. Y están pidiendo que se diga, por eso he puesto el ejemplo de alguna buena práctica, que se diga cuál es el papel de cada uno de los autores. Lo que pasa es que aunque se diga el papel, si alguien no quiere ser ético, también lo puede falsificar y decir que ha hecho algo que no ha hecho. Siempre haríamos trampas. Siempre se pueden hacer trampas. O sea, la ética, por eso digo que lo importante es que la institución también se implique y que la formación es importante. Y que a lo mejor si tienes el problema muy dentro porque justo es tu director, pues a lo mejor tendrá que haber alguna figura dentro de los hospitales que yo a lo mejor no conozco tanto, que sea un poco más defensor de lo que está pasando, y que si no, si pertenece a una universidad, pues que vaya a la universidad, al comité de ética de la universidad, o al quien le está dirigiendo la tesis, o a quien está, dependiendo del tipo de publicación que sea o de lo que esté haciendo. Pero siempre hay que intentar. Luego también hay muchos consejos en esas instituciones que os he dicho, en la COPE, hay muchas instituciones, por eso he puesto los modelos de carta, los modelos de sanción que hay, y hay muchísimas consultas que recibe la COPE. Y que la misma COPE, porque ya no es él el que va a quejarse, sino la COPE coge y envía a la institución la reclamación. Nos ha llegado esto, y la envía a la institución. Entonces, entrar también en esas instituciones que os he aconsejado, que tratan temas que plantean
muchos conflictos de autoría, que a mí no me han puesto de autor en tal revista, se quejan a la editorial, o a mí me han puesto y yo no quiero estar porque no da la calidad del artículo, y esos dilemas o bien se dilucidan en la propia revista o se va a la COPE directamente o al otro organismo que os he dicho que también, de publicaciones médicas, que también seguramente te puede ayudar, pero el de la COPE es buena. A ver, ¿dónde yo creo que os lo he dicho Sí, antes? sí, nos lo has dicho en la presentación. Mira, la guía de sanciones, ¿veis? Aquí incluye quejas del autor, quejas del plagio, conflictos de intereses, violaciones de normas de investigación. Entonces, son enlaces útiles. Y ahí mismo puedes leer qué le ha pasado a otro, qué ha hecho. Incluso algunas llegan a ir hasta juzgados. Yo conozco un caso de David contra Goliat, o sea, era una alumna que su director de tesis escribió un libro y le plagió todo el libro. Vamos, o sea, toda la tesis, el libro que había publicado era casi la tesis de ella. Le costó casi 10 años conseguirlo, pero lo consiguió. Si no 10, por lo menos 6 o 7, pero lo consiguió. Entonces, no se pueden admitir casos deshonestos. Tenemos que luchar entre todos para evitarlos. Tenemos otras dos preguntas, Maribel. También Marisa Alonso nos dice si es posible garantizar el proceso de revisión por pares con el actual volumen de publicación, incluso al margen de la pandemia del COVID. Eso es ética del propio revisor. Si te envían, yo también no hago muchas revisiones, pero las que hago, si veo que o no soy competente para llevarla a cabo o no tengo tiempo, lo primero que hay que hacer es decirlo y se pasa a otro. Eso es ética personal. Eso tienes que ser ético. No puedes aceptar una revisión si no tienes tiempo para hacerla con rigor. Eso es así de sencillo. Además, bueno, ahora hay, por ejemplo, con PrugLons, que sí que te pone y puedes decir y te van a empezar a valorar o se te van a hacer de manera transparente que también eres revisor de tal y cual revista, pues a lo mejor pues es más reto el tener que se te vea que eres revisor en no sé cuántas revistas. Pero vamos, es que eso va en la ética personal. No cojas lo que no puedes hacer. Es así de sencillo. Hay que saber decir no. Tan importante o más que decir sí. También Concepción Campos te pregunta si crees que el problema que subyace a la falta de ética, plagio y revistas depredadoras no es otra que la presión por publicar y hacerlo con inmediatez, y eso acaba influyendo en la calidad de los trabajos que se presentan. ¿No estaría la solución en modificar el modelo de evaluación de los investigadores? El modelo de evaluación de los investigadores, ya he citado el manifiesto de Leiden y la declaración de Dora, pero de todas las maneras, quien no es ético y quien no quiera ser ético lo va a seguir siendo. Y las revistas depredadoras, desgraciadamente, es un negocio y cobran mucho dinero y ganan mucho dinero con ello. Dudo que va a ser difícil erradicarlas. Entonces, cuidado, porque van a estar existiendo durante bastante tiempo. Mientras sea un negocio, existirán. Y entonces, ¿qué puedo decir? O sea, cuidado con las revistas depredadoras, no publicar en ellas y ser ético. Pero es que esto va con la persona y por eso también la institución tiene que ayudar, porque si te pone trabas y también valoran el artículo y los revisores, o sea, si todo se valora en su justa medida, todos tenemos que ponernos las pilas, todos, no solamente es el editor, es el autor, es la institución, es que entre todos, poniendo cada uno nuestro granito de arena, podemos conseguir mejorar esa presión por publicar si aprendemos a decir de manera transparente las cosas y decir la verdad, porque a veces se ocultan las verdades para que no te tachen de que, mira, aquel ha llegado y tú no has llegado. Lo que es imposible a lo mejor es que un autor diga que ha publicado 200 artículos. Hay estudios que dicen que tal persona ha publicado, es imposible que publique, o sea, no te da la vida, no te da ni para dormir, no puedes dormir ni de día ni de noche, o sea, es que hay cosas que son imposibles. Sí, que y hay artículos que hablan de ese tema, de que aunque a lo mejor durante un tiempo alguien sea muy renombrado, si no lo hace de manera ética, tarde o temprano
suele salir a la luz. Y si no, por delante, por detrás. Yo creo que hay gente que prefiere no llegar tan alto, pero tener que se tenga un concepto de sí mismo más real. Porque eso es irreal. Todos por detrás van a decir que ha llegado como ha llegado. Y no vale la pena. Yo creo que en esta vida no vale la pena. Y yo te quería preguntar, que tenía aquí la pregunta que me hacen muchos alumnos de la universidad cuando van a hacer su TFG, si existe un porcentaje de plagio aceptable. Todos vienen y dicen, pero bueno, vamos a ver, yo, Isabel, ¿qué porcentaje de plagio es aceptable en mi TFG o en mi TFM? ¿Tú qué les dirías? Pues yo les diría que consultaran el post que tiene el Lluís Codina, que tiene unos cuantos posts muy, muy recomendables. Uno que es el orden de firma que deben de seguir los artículos científicos, y otro es, ¿existe un porcentaje de plagio aceptable? Porque me lo sé de memoria, porque es que me acuerdo perfectamente que me gustó un montón, porque dijo claramente que ningún porcentaje de plagio es aceptable, ni en trabajos académicos, ni en ninguna otra clase de trabajo intelectual. La razón es muy clara. Es que un plagio siempre es una mala praxis, con independencia de que sea fruto de un error o de un intento deliberado de manipulación. Siempre, siempre es una mala praxis. Bueno, pues creo que no queda nadie más, nadie nos ha preguntado nada más. Nos hemos pasado bastante del horario Siento previsto. haberme extendido. Ha sido muy interesante, Maribel. Nada, darte las gracias y a todos los asistentes por seguir con nosotros, y recordarles que a partir de mañana se pueden inscribir al próximo webinar, al de mayo, en otra interesante charla. Muchas gracias a todos y saludos. Chao.